¿Cansado de tener grietas en tus muros de mampostería, principalmente en la zona de la puerta y las ventanas? Entonces quédate para que escuches los tips que te voy a dar y así tengas tus muros confinados a la perfección. Y si llegas hasta el final, puedes participar en una dinámica que te ayudará a comprender de mejor manera cómo es un muro bien confinado y sus ventajas. Las estructuras de mampostería se clasifican de dos maneras. El tipo 1 son aquellas estructuras que van a ser de gran importancia y de gran tamaño, como por ejemplo vienen siendo todas ellas que la normativa lo clasifica como de grupo A, que vienen siendo los hospitales, las escuelas, los aeropuertos, los museos, los edificios gubernamentales y por último todas las instalaciones de generación de energía eléctrica. El tipo 2 vienen siendo aquellas estructuras de menor tamaño y menor importancia. Y para poder ser consideradas en este tipo de estructuras debe cumplir con los siguientes puntos. El área de construcción debe de ser menor a 250 metros cuadrados. Tampoco puede tener más de 2 niveles ni tener muros por encima de vigas, o sea que no puede tener muros sin continuidad. Y por último, que tampoco debe de haber muros diafragma. Estos son muros que no van a trabajar resistiendo las cargas gravitacionales, sino que van a trabajar dándole rigidez y resistencia a una estructura ante las cargas laterales. Si un muro es demasiado esbelto, puede tener problemas de pandeo por las cargas verticales que sostiene y además puede tener problemas de volteo fuera de su plano. Por lo tanto, existe un espesor mínimo que se debe de respetar en los muros a partir de esta fórmula. El espesor de los muros debe de ser igual a la altura del muro dividido entre 25. Aquí cotidianamente vamos a tener tres escenarios. El primero va a ser un entrepiso normal de 3 metros o 300 centímetros que, si aplicamos la fórmula, nos da como resultado un espesor de 12 centímetros, lo que nos daría que los muros comúnmente construidos con tabique de 14 centímetros va a ser suficiente para resistir estos problemas. También tenemos el caso de alturas de 1,5 niveles. Esto puede ocurrir principalmente en las escaleras, en donde las alturas libres a veces pueden llegar a ser de 4,5 metros. Entonces en este caso fíjense que ya nos está dando un resultado de 18 centímetros como espesor mínimo. Por lo tanto aquí ya puede haber algunos problemitas. La ventaja es que las mismas escaleras le van a dar esa rigidez lateral y por lo tanto no vamos a tener mucho problema. También tenemos el caso de los muros de doble altura. Estos se llegan a utilizar principalmente en casas residenciales porque suele ser bastante estético. El detalle es que ahora veamos que el espesor nos indica que debería de ser de mínimo 24 centímetros. Por lo tanto, pues sería muy importante preguntarse si en verdad estos muros cumplen con este requisito, porque respetando lo que dicen las normas, significaría que el tabique no se podrá colocar en la dirección que normalmente se coloca, sino que ahora tendrá que colocarse de la manera longitudinal para poder conseguir ese espesor que necesitamos. Entonces aquí es donde deberíamos de preguntarnos, ¿realmente respetamos este detalle? ¿O cuántas casas allá afuera no cumplen con esto? Ahora bien, veamos los requisitos que existen para tener un buen confinamiento en nuestros muros. No es obligatorio que todos los muros sean confinados, sin embargo sí es bastante recomendable que así lo sean, porque de esta manera le vamos a dar mucho mayor resistencia a nuestros muros y mucho mayor ductilidad, principalmente para los temas sísmicos en ciertas zonas del mundo. Aquí tenemos esta imagen, así que empecemos con los castillos, que vienen siendo estos elementos verticales que van a confinar nuestros muros, y estos van a estar colocados a una distancia de entre 1,5 veces
la altura del entrepiso y 4 metros de distancia. Obviamente se escoge el menor resultado de estos dos valores. Mientras que en la parte de los pretiles debemos de respetar 4 metros de distancia siempre, como máximo. Para las cadenas es más simple, ya que solamente debemos de respetar una distancia máxima entre cadenas de 3 metros de distancia. Y en cuanto a los pretiles, que vienen siendo estos muros con poca altura, solo se va a ocupar una cadena de cerramiento cuando ésta sea mayor a 50 centímetros de altura. Sin embargo, si es de menor altura, no va a ser necesario colocarlo. Ahora, veamos que estos castillos se van a colocar cuando hay intersección de muros o cuando existen huecos bastante grandes, como es el caso de las puertas y como es el caso de las ventanas. No en todos los casos va a ser necesario que se confinen estos huecos. Si la construcción es del tipo 1, o sea, aquellas de gran importancia, entonces sí va a ser necesario que queden confinados cuando sea mayor a 40 centímetros en cualquiera de las dos direcciones, ya sea vertical u horizontal. Pero si es una construcción del tipo 2, o sea, más pequeña, el reglamento nos permite aumentar esta distancia a 60 centímetros. Pero como les había comentado, a veces son tantos requisitos para que la estructura sea de tipo 2 que la verdad lo que yo recomiendo es que siempre se considere a la estructura como si fuera del tipo 1. O sea, que siempre que tengamos aquellos huecos, aquellas ventanas de más de 40 centímetros en alguna de las dos dimensiones, siempre confinarlas en todas sus direcciones. ¿Y por qué es importante hacer este confinamiento? Bueno, principalmente vamos a tener dos. Por el hueco vamos a tener una concentración de esfuerzos en las esquinas. Eso siempre va a ocurrir. Y esta concentración de esfuerzos la va a provocar ya sea un sismo cuando ocurra o los cambios de temperatura que esos todos los días va a sufrir el muro. Y para ello me gustaría hacer una pequeña dinámica en la que quisiera que ustedes también lo replicaran. Agarremos la mitad de una hoja. En este caso yo tenía ya esta hoja. Y vamos a hacerle lo que es este hueco, que va a representar nuestra ventana. Y toda la hoja va a representar nuestro muro. Entonces, nuestro muro, al ser de mampostería, va a tener propiedades muy similares a las del concreto, o sea que va a ser bastante bueno para soportar las cargas a compresión, pero las cargas a tensión va a ser muy malo. Y ahí es donde van a ocurrir todas esas grietas tan feas que aparecen, y justamente van a aparecer en las esquinas porque va a ser la zona donde más se van a concentrar dichos esfuerzos. Porque cuando esté llegando el sol, en este caso, va a aumentar la temperatura, pónganle que va a aumentar a 50 grados. Cuando oscurezca, esta temperatura va a bajar a 10. Entonces, por ese cambio de temperatura, todo el muro se va a intentar comprimir, o sea que va a estar a tensión todo. Entonces, agarremos nuestra hoja que acabamos de hacer y empecémosla a estirar de una manera que es prácticamente lo que estaría ocurriendo con los cambios de temperatura. Y vean cómo a la hora de estirarlo, vean por dónde se rompió. Justamente por la esquina de las ventanas. Porque como les había comentado, es donde se están concentrando estos esfuerzos. Ahora agarremos la otra mitad de la hoja, hagámosle el mismo hueco de la ventana, pero en esta ocasión vamos a agarrar cinta y vamos a confinar nuestro muro. En este caso se van a colocar los castillos en los extremos, los castillos en las caras de la ventana y estas pequeñas cadenas que se le van a colocar. Lo que es muy común en obra es que nada más se le coloque lo que es esta cadena de arriba. A veces se le llegan a colocar estos castillos. Sin embargo, la que casi siempre les hace falta a las obras va a ser esta,
Así que siempre tengan mucho cuidado, ya sea en sus casas o ya sea en cualquier obra que estén supervisando, verificar que siempre en las ventanas tengan esta cadena. La cinta la vamos a colocar porque va a tener una muy buena resistencia a la tensión. Y ahora intentemos estirar como en el caso pasado. Vean que lo estoy haciendo fuerte, ¿eh? No crean que le estoy haciendo más quedito que en la vez pasada. ¿Sí ven? Nada. No le pasó nada. Y me atrevería a decir que le apliqué mucho mayor fuerza que en la hoja pasada. Eso nos quiere decir que nada más con hacer este confinamiento, no solo nos vamos a ahorrar las horribles grietas que se nos van a generar, sino que también vamos a aumentar muchísimo la resistencia. Entonces, como ven, estos tips para evitar que se nos formen esas horribles grietas en nuestros muros de mampostería, realizaron la dinámica para poder entender la importancia de tener un buen confinamiento en nuestros muros. Si es así, te invito a que le des like y te suscribas para poderles seguir trayendo más contenido como este. ¡Nos vemos!